calcule el pH de una solución de ácido acético 0,2 molar. Bueno, como sabemos, ya habíamos estado resolviendo problemas con respecto a lo que se trata de una base débil. ¿Y cuál es nuestro primer accionar para este tipo de problemas? ¿No? Es de que, ¿no? Bueno, nuestro dato es de la concentración, en el caso del ácido acético, es de 0,20 molar. Entonces, como es un ácido débil, sabemos que este se va a disociar parcialmente. Y si escribimos su ecuación, vamos a ver de que su ecuación va a ser CH3, COH, va a estar en equilibrio, sus iones, iones hidrógeno, más iones acetato. Muy bien. Bajo esta ecuación de equilibrio, ¿no? Sabemos que tenemos concentración inicial. La concentración inicial está dado por, en este caso, 0,2 del acetato. Presencia de iones todavía no tenemos, vamos a poner 0 y 0. Y concentraciones de caso de iones producidos y acetato disociado, ¿no? Vamos a poner en la reacción, vamos a poner que es menos X más X y más X. ¿No? Bueno, de antemano sabe que el ácido cítrico esa es su ecuación balanceada, ¿no? Su ecuación balanceada, ¿no? Y bueno, ya en la concentración en el equilibrio vamos a tener, ¿no? Lo que es 0,2 menos X, aquí tenemos X y acá X. Las concentraciones que van a ir en la forma de la ecuación de equilibrio. Pues tenemos nosotros que la constante de equilibrio va a estar dada por la expresión de la concentración de iones hidrógeno por la concentración de los iones acetato. Cada uno afectado por como potencia su coeficiente, pero como todos tienen coeficiente 1, entonces su potencia es 1. Dividido entre la concentración de los reactantes, en este caso del ácido acético. Reemplazando valores, de la constante del ácido acético, ¿cuánto es? Nos dice que el problema dice que es 1,8 por 10 a la menos 5. La constante de los hidrógenos es X, de los acetato X, y de la concentración del ácido acético es 0,2 menos X. Resolviendo la ecuación, ¿cuánto me sale X? ¿Alguien podría sacarlo? A ver, ¿cuánto sale X? Bueno, aquí como es una ecuación cuadrática, tenemos dos valores, ¿no? Pero si hacemos la aseveración de que 0,2 menos X es igual o aproximadamente igual a 0,2, considerando como X, bueno, muy pequeñísima o que no va a afectar en esta diferencia, esta operación de resta, entonces podemos considerar por ese lado, ¿no? Pero como les dije, para mí es más importante mejor realizar la ecuación cuadrática, ¿no? O sea, así como está. Para no estar de repente
o puede incurrir en un error, ¿no? De considerar 0,2 menos x y de repente x es lo representativo, ¿no? Entonces puede afectar en el cálculo. Entonces, mejor yo me aseguro resolviendo la ecuación cuadrática, ¿no? Yo obtengo las dos raíces. Bueno, esa es mi recomendación que siempre hago, ¿no? Ese es, no lo considero 0, menos x, sino reservo la ecuación cuadrática, ¿no? Entonces, para mí, ¿no? Es el modo más recomendable hacerlo, ¿no? Más recomendable. ¿Y cuánto salen los valores de x? ¿No? A ver, ¿cuánto sale? A ver, ¿cuánto sale? Sale 1,888 por 10 a la menos 3. Ya, esa es la raíz, eliminado la raíz extraña, ¿no? Si Y ese la otra valor, raíz queda en negativo. ya, sería 1, ¿cuánto dijiste? 1,888 1,888 por por 10 10 a la menos 3. menos 3. Bueno, ahí ya tenemos el resultado de la x, bueno, eliminando la raíz extraña. Entonces aquí sería, bueno, en este caso sería molar, ¿no? Molar, porque x prácticamente es una concentración. Entonces, con esa X hemos determinado la concentración de hidrogeniones o hidrógenos, iones hidrógeno, iones acetato. ¿No? Además que también podemos determinar la concentración del ácido acético en el equilibrio. Y con este valor podemos determinar el pH. A ver, ¿cuánto sale el pH de esta disolución ácida? A ver, ¿pueden determinarlo? ¿Cuánto sale el pH? A ver, veamos. ¿Cuánto sale? Profesor, disculpe, el problema dice que también contiene eh, otro compuesto orgánico al parecer. Dice de Eh, 0,30 molar. ¿No afecta al problema? Estamos en la parte A. Ah, ya, ya. El otro que vamos a hacer a continuación es la parte B. ¿No? La parte B. 2,72 es su pH. 2,72. No es una solución ácida, tiene un pH bajo, 2,72. Muy bien.
Ya tenemos el pH de esa disolución ácida, de ácido acético. Muy bien, ahora veamos la parte B, la pregunta B. La pregunta B nos dice que tenemos una mezcla. Ahora, ojo, hay que más o menos visualizar cómo se prepara esta mezcla. ¿Ya? Vamos a visualizar. Bueno, acá tenemos, bueno, generalmente en el laboratorio utilizamos siempre una fiola o matraz volumétrico. Una fiola, vamos a dibujar la fiola, ¿no? Una fiola, cuya capacidad de aforo es de, me dice acá un pH de ilusión que contiene un cromo molar. Bueno, bueno, vamos a poner ahí un volumen B. Volumen B, ¿no? En esta fiolita de B le hemos agregado ácido acético. Y le hemos agregado también, ¿no?, acetato de sodio. Acetato de sodio. Aquí están los dos, ahí está la mezcla, ¿no? Y luego le hemos agregado agua hasta línea de aforo. Y entonces tenemos la solución ahí. Esa es la forma que se prepara esta solución de vapor, ¿no? Realmente porque es una técnica, ¿no? Como dicen, agregamos la cantidad de masa de ácido acético y la cantidad de acetato de sodio, lo agregamos y luego lo disolvemos en agua hasta el volumen deseado, ¿no? Y se prepara. Esta es la mezcla de esta disolución. Y esta mezcla que tenemos acá tiene un pH. Tiene un pH. Y nos están preguntando cuál es el pH de esa mezcla. Eso es lo que nos quiere decir el problema, parte B, ¿no? En la parte A fue solamente ácido acético. Nos piden, tenemos la solución ahí y nos piden su pH, ¿no? Sabemos de que el pH de una disolución de este ácido acético es el mismo que para 1 mililitro que para 5 litros. Correcto. Si el mililitro cuya concentración es 2 molar, tiene un pH, que es 2,72. Si analizamos un volumen de ácido acético 0,2 molar, por ejemplo, 30 litros, su pH también va a ser también 2,72. O sea, un ácido acético con 0,2 molar, cualquiera que fuese su volumen analizado, su pH siempre va a ser 2,72. ¿No? Es por lógica. Entonces aquí tenemos, ¿no?, aquí tenemos la muestra de la parte B. Y nos piden encontrar el pH de esa muestra, ¿no? Ahora, al determinar la concentración de esta mezcla por el lado del ácido acético, nos dicen que la concentración del ácido acético es 0,2 molar. Y del acetato de sodio es 0,30 molar. Entonces aquí tenemos, vamos a poner que es 1 litro, ¿no? De la mezcla es 1 litro. Me dicen que la mezcla, esta mezcla, ¿no?, ácido acético, acetato de sodio, en esta mezcla, en este repósito de 1 litro, sabemos de que la concentración del ácido en esta mezcla es de 0,2 molar, y la concentración del acetato de sodio en esta mezcla es de 0,3 molar, ¿no? Y nos piden el pH de la mezcla, no nos piden del ácido acético ni el acetato de sodio, de la mezcla, porque es uno solo. No podemos determinar el pH del ácido acético ni del acetato de sodio de manera individual, es imposible, porque es una mezcla. Entonces, vamos a determinar el pH de la mezcla. Para eso tenemos aquí dos solutos, el ácido acético y el acetato de sodio. Cada uno tiene su respectiva ecuación química de disociación, ¿no? Primero, B1. Vamos a hacer la expresión química de ionización del acetato de sodio, de la sal. Muy bien. Por ser una sal, se va a ionizar completamente en iones sodio
más iones acetato. Y lo va a hacer al 100%, porque es una sal, se ioniza completamente. Muy bien. Entonces, si conocemos la concentración de la sal, conoceremos la concentración de sus iones. ¿Correcto? Entonces aquí el problema nos da el dato. Nos dice que la sal, acetato de sodio, tiene una concentración de 0,3. ¿No? Entonces, puedo yo determinar la concentración de sus iones. Entonces serían acá 0,3 molar. Aquí tengo que hacer 0,3 molar. Y aquí tengo que hacer 0,3 molar. Muy bien, hasta ahí se planteó. No tiene constante. ¿Por qué? Porque su inyección es completa, ¿no? Es una sal. Entonces, por lo tanto, vayamos a analizar lo que es el ácido acético. B2. Lo mismo que hemos hecho en el lado izquierdo, no planteamos lo mismo, tenemos el ácido acético y se va a ionizar también, pero de manera parcial. En iones hidrógeno más iones acetato. Muy bien. Como es una mezcla, ¿no? Cuando el ácido acético, ¿no?, se ioniza, ¿no?, tenemos iones iniciales de esa mezcla, vamos a ver de que el ácido acético tiene una concentración de 0,2 inicial, ¿no? ¿Hay presencia de hidrógenos? ¿De iones hidrógenos? No, no hay presencia. Pero de iones acetatos ya hay. ¿De quién provienen? De la sal, que hay presencia de iones acetato provenientes de la sal. 0,3. Estos son los moles iniciales, disculpen, las concentraciones iniciales, tanto del ácido acético, del iones hidrógeno, de los iones acetato. Entonces, por parte del ácido acético, ¿qué iones han reaccionado? ¿Qué concentración de las especies en esa reacción química han reaccionado? Tenemos que aquí es menos X más X y más X. En el equilibrio, la concentración de las especies en el equilibrio, tenemos que 0,2 menos X, X y 0,3 más X. Al expresar la constante de acidez en el equilibrio, vamos a expresarlo del siguiente modo. Relaciona las concentraciones de los productos, en el caso del hidrógeno, y del ion acetato. Dividido entre la concentración de los productos, de los reactantes, caso ácido acético. Muy bien. Como sabemos, ¿no? Como sabemos que la constante de acidez del ácido acético es 1,8 por 10 a la menos 5, ¿no? Nosotros vamos a reemplazar valores. Reemplazando valores ya es 1,8 por 10 a la menos 5 es igual. La concentración de hidrógenos, de iones hidrógeno en el equilibrio es X. La concentración de iones acetato en el equilibrio es 0,3 más X. Y la concentración
de la especie ácido acético es 0,2 menos X. Entonces aquí, resolviendo la ecuación, ¿cuánto me sale X? A ver, hagan ese cálculo. ¿Y cuánto nos sale X? Profesor, ¿podría explicar de nuevo por qué de la ecuación uno pasa a la 2 con el 0,3 del acetato? Muy bien, sí, veamos nuevamente. Aquí tenemos dos especies iniciales, ¿no? La especie de sustancias químicas en la mezcla. Aquí en este recipiente, ¿no? Hemos mezclado ácido acético y acetato de sodio. Hemos agregado suficiente cantidad de ácido acético y acetato de sodio, que al disolverlos hasta un volumen determinado, ¿no? La concentración final de ambos reactivos químicos va a ser 0,2 molar y 0,3 molar, como me indica el problema. Ahora nos piden determinar el pH de la mezcla, de esta mezcla que contiene ácido acético en una concentración 0,2 molar y acetato de sodio a una concentración de 0,3 molar. Me piden el pH de esa mezcla. Como sabemos, estos compuestos químicos sufren una ionización al mezclarse en un medio acuoso. El acetato de sodio se ioniza, se disocia. Como es una sal, se va a ionizar o disociar completamente, al 100%. Y eso hemos visto de que toda sustancia química que se ioniza o se disocia completamente, la concentración de sus especies ionizadas es la misma que la del reactivo químico. En este caso tenemos el acetato de sodio, su concentración 0,3 molar en el recipiente. Y como se ionizó, se disoció en esta mezcla, la concentración de sus especies, iones sodio y iones acetato, va a ser la misma que el reactivo inicial, porque es una ionización completa. Entonces tenemos que, si la concentración del acetato de sodio es 0,3, por lo tanto sus especies químicas ionizadas van a ser 0,3 y 0,3. Correcto. Ahora analicemos el ácido acético. El ácido acético, por ser un ácido débil, se va a ionizar parcialmente. Muy bien. Entonces, ¿pero quién va a colaborar para determinar el pH de la mezcla? ¿Quién va a colaborar? Es el ácido acético. Porque el ácido acético va a colaborar con la presencia, o la producción, mejor dicho, de iones hidrógeno. Y también de iones acetato, ¿no? Pero cuando el ácido acético se ioniza, lo hacen iones hidrógeno y iones acetato, que inicialmente había ácido acético 0,2 molar, que cuando se ionizó, produjo las siguientes especies: iones hidrógeno en una concentración 0, e iones acetato en una concentración 0. Pero ¿qué sucede? Que el ion acetato no está solo, está mezclado con acetato de sodio. Por lo tanto, dentro de la mezcla ya hay iones acetato que van a entrar al equilibrio del sistema. Pero el sistema de equilibrio solamente está representado por el ácido acético, ¿no? Porque a través de este equilibrio que está representado por una constante de acidez, donde la constante de acidez relaciona, ¿no?, las concentraciones de las especies que están en equilibrio. En este caso, las especies que están en equilibrio, ¿no?, son los iones hidrógeno, los iones acetato y el ácido acético, cuyas especies representan la constante de equilibrio. Como es una mezcla, iones acetato ya tenemos, que proceden de la sal. Entonces ya tenemos presencia de acetatos que van a conformar el equilibrio. Por eso ya tenemos acetatos iniciales, por eso que se considera 0,3. Este 0,3 proviene de la sal. Proviene de la sal. O sea, ya hay una determinada concentración de iones acetato. Entonces se considera
como concentración inicial de acetato dentro del equilibrio. Muy bien. Luego tenemos la concentración de especies de reacción producidas y reaccionantes. No solo porque también se puede hacer de manera separada, pero bueno, lo hemos hecho todo junto. Reaccionantes, menos X. Producidas, más X, más X. Y en el equilibrio del sistema, ¿no? En este caso del ácido acético, tenemos que van a estar la concentración del ácido acético inicial menos la concentración de ácido acético reaccional. Además tenemos la concentración de hidrogenones producidos más la concentración de iones de acetato también producidos y presentes al inicio. Estas tres especies químicas van a estar representadas mediante la ecuación de la constante de equilibrio. Entonces aquí tenemos la concentración de hidrogeniones, que es, y la concentración de iones de acetatos, y la concentración de ácido acético. Sabemos que la constante así es para el ácido acético, ¿no? Porque es aquel, las especies están en equilibrio, ¿no? Vamos a ver de que es 1,8 por eso al menos 5, que relaciona las concentraciones de las especies en el equilibrio, que es X por X, bueno, es 0,3 más X, ese producto dividido entre la diferencia de 0,2 menos X. Ese es el planteamiento del problema de este tipo de mezclas, ¿no? Mezclas, donde tienen un ion en común. Un ion en común. Entonces, planteando la ecuación de equilibrio, voy a determinar la concentración de hidrógenos que me van a permitir determinar el pH de la mezcla, ¿no? El pH de la mezcla. Entonces aquí, haciéndolo o resolviendo esta expresión matemática, que es una expresión que da como resultado una ecuación cuadrática, me tiene que dar como respuesta dos raíces, ¿no? Y por lo general nos dan una raíz negativa y una raíz positiva. Ya, y por motivo de análisis, no es susceptible de aceptar una raíz negativa, ¿no? No puede haber concentraciones negativas. Entonces se acepta ya que la raíz correcta sería la raíz positiva, ¿no? Hay a veces que nos dan raíces positivas y tenemos que analizar, como ustedes hicieron en algunos problemas. Bueno, no sé. Bueno, ahí ponía, ¿no?, de que no puede ser mayor que las concentraciones iniciales. Entonces, por lo tanto, se elimina y se toma la segunda, ¿no? Ese era un razonamiento también lógico. Entonces, aquí vemos. Entonces, X, ¿cuánto sale? No sé si alguna pregunta adicional o quedó conforme, ¿no?, con la explicación nuevamente. ¿Alguna duda que haya quedado? No sé, ¿hay alguna duda? El alumno o alumnos que tenían esa duda, por favor. A ver. Profesor, disculpe, en Sí. la parte B1, la razón por la cual se mantiene la molaridad, ¿por qué razón dijo Ya. que? Ah, ya. A ver un minuto para llevarlo hacia arriba. Ya. Se mantiene, esta contracción, ¿por qué? Porque esta es una sal, y toda sal se ioniza al 100%, al 100%. Esa es algo muy similar cuando se conversó o cuando se trató los ácidos y bases fuertes. Por ejemplo, si tenemos un ácido fuerte, el ácido clorhídrico, ¿no? Un ácido fuerte, ¿cómo se ioniza? Se ioniza en iones hidrógeno, en iones cloro, ¿no? Iones cloruro. Si este ácido clorhídrico es 0,2 molar, sus especies químicas en el equilibrio van a estar expresadas por la misma concentración del ácido clorhídrico, 0,2. ¿Por qué? Porque el ácido clorhídrico se ioniza completamente. Es al 100%. O sea, al final ya no encontramos HCl, sino solamente encontramos iones hidrógeno y iones cloruro. Aquí sucede lo mismo. Aquí sucede lo mismo. Cuando esta sal acetato de sodio se ioniza completamente. Por lo tanto, en el equilibrio vamos a tener acetato de sodio 0. Aquí 0,3.
y aquí 0,3. Eso es lo que encontramos ya en el equilibrio, en la iniciación completa del acetato. Y como se dijo, la reducción, si yo quiero determinar la constante, ¿no?, de equilibrio de esta sal, vamos a tener que en la parte inferior tenemos 0, y arriba los productos, ¿no?, de las especies producidas. Y toda división entre 0, ¿cuánto es? Es indeterminado. Por eso que se dice, ¿no?, se establece que la constante, ¿no?, para este equilibrio es infinita. O sea, no tiene valor. Por eso que se considera que la iniciación es total, o sea, al 100%. O sea, la concentración que tienen ellos es la misma que la especie inicial, o sea, la sal, ¿no? Y por eso se dice que las concentraciones son iguales al producto o en este caso, disculpen, al reactante, ¿no? Al reactante. Por eso que yo digo que es 0,3, 0,3. Ya, si queremos expresar mediante un equilibrio, sabemos que el acetato de sodio ya no hay, ya se disoció todo, ya no hay nada de acetato de sodio. Solamente existe sodio, iones acetato. Ahora, la presencia de iones acetato con los que produce el ácido acético es poquísimo, es mínimo, ¿no? Es pequeñísimo. Prácticamente, si subestimamos esto, podemos decir de que 0,3 es muy, muy grande con respecto a X, ¿no? Pues ahí sí podemos considerar de que 0,3 es mayor de X, ¿no? Simplemente podemos considerar 0,3. Si también consideramos que 0,2 menos X, también 0,2 es muy grande que X, también lo podemos, simplemente de esta expresión, considerar que es igual a 0,2. Entonces, si hacemos la ecuación pequeñita, nos quedaría 1,8 por 10 a la menos 5 es igual a X por 0,3 y abajo sería 0,2. Ahí tendremos una ecuación sencilla, ¿no? Una ecuación sencilla y que se puede resolver rápidamente, ¿no? También yo lo puedo resolver mediante la expresión cuadrática, multiplicando todos los factores que están comprometidos en esta ecuación, hago los cálculos y encuentro las raíces respectivas, ¿no? Donde yo puedo discriminar la raíz que carece de valor física y me quedo con la raíz que sí físicamente aceptable. Muy bien. A ver, ¿cuánto salió X? No sé si hay alguna pregunta, algo que quede en duda. A ver, ¿alguna duda? Es muy importante estos tipos de problemas pequeños para que podamos entender lo más grande, ¿no? No, digamos, no son difíciles, sino simplemente un poquito más complejos, ¿no? Un poquito más complejos. Que quizás tengamos otro tipo de ácidos, otro tipo de sales, ¿no? Y que la parte fundamental es esto. Esta es la parte fundamental de resolver un problema. Todos los problemas se hacen a base de este tipo de modelo. Todos, sin excepción, sin excepción. El único problemita que nos causará trabajo va a ser esta, ¿no? La ecuación que tenemos a la mano aquí. Esta ecuación, ¿no? Tendremos que hacer un poco recordar nuestra matemática básica, pues, ¿no? De ecuaciones cuadráticas, cómo se resuelve. Lo único. Después todo el planteamiento es el mismo, ¿no? Como hemos visto en el cálculo de la izquierda, el planteamiento es muy parecido al de la derecha. Simplemente considerando las especies que aparecen, ¿no? Producidas por otro producto químico, en este caso una sal, ¿no? Que ya está produciendo un ion común, por eso se llama problemas de ion común, ¿no? A ver, ¿cuánto sale X? 1,2 por 10 a la menos 5. Muy bien, y con ese valor de X que me representa la concentración de hidrógenos, ¿cuánto será el pH de la mezcla? A ver, ¿cuánto sale el pH? 4.9. Como ustedes verán, si lo comparamos con el pH del ácido, ¿no? Que está a la izquierda, ¿no?
Miren cómo ha variado la mezcla de una sal con su ácido, ¿no? Y vemos que es 2,72 y el otro es 4,9, ¿no? Como se dijo en la teoría, ¿no? Hay una variación entre el pH del ácido y el pH del ácido mezclado con su sal respectiva. Son pH de sí, 2 decimales. Ahí está. Muy bien. Es el pH, ¿no? Es el pH. Entonces, si este buffer le agregamos un ácido fuerte en pequeñas dosis, por ejemplo, un ácido de repente lo baja a 4,5, 4,6, disminuye el pH. Y si le agregamos una base, ¿qué va a provocar? La variación en esta mezcla ácido-sal, su pH va a subir de 4,92, de repente sube a 5,12, 5,13. Entonces, el efecto no es fuerte. En cambio, si en el lado izquierdo le agregamos un ácido, ¿no? En este caso, un ácido fuerte, un ácido clorhídrico, no como hemos hecho en el caso de la derecha, lo puede bajar hasta, por ejemplo, a 1 o menos de 1. ¿No? Y si agregamos una base fuerte, como un hidróxido de sodio, esta disolución de ácido acético, lo puede subir hasta 4, 3,5. Entonces, un cambio drástico, como ustedes verán, comparado con la derecha, que son ya décimos de variación. ¿No? Décimos de variación. Entonces, eso lo que se basa lo que es las soluciones buffer que vamos a ver posterior. Bueno, ahí tengo otros ejemplos, ¿no? Otros ejemplos, a ver, dentro de las diapositivas, ¿no? Tenemos otros ejemplos. A ver, veamos. Vamos a ver. Molar y metanoato de potasio 0,52 molar. Compare su resultado con el pH de una solución que contiene solamente ácido metanoico 0,3 molar. Entonces hagamos la primera parte. ¿Cuál es el pH de una solución que contiene una mezcla de ácido metanoico 0,3 molar y metanoato de potasio 0,52 molar? Es un problema, como dijimos, bueno, acá se ha invertido, ¿no? La secuencia de las preguntas. En el problema anterior era primeramente encontrar el pH de una solución ácida y luego de la mezcla de la sal con el ácido. Y acá es al contrario, primero encontramos la mezcla y luego del ácido. Pues entonces la parte A, ¿no? Si lo observamos, antes de entrar, por ejemplo, cuando ya ingresemos en otros momentos a lo que es la parte de lo que es soluciones amortiguadas o buffer, bueno, acá ya yo acá le he denominado buffer, ¿no? Porque, bueno, ya más o menos se conoce de que esta mezcla nos direcciona a que es una disolución buffer. Y acá se dice, ¿no? Se trata de una solución buffer, no, se trata de una solución buffer que contiene una mezcla con su respectiva sal, que contiene un ion en común, ¿no? Que es el ion metanoato. Muy bien. Aquí hago primeramente, ¿no? La ecuación del proceso de ionización del metanoato de potasio, que es la sal, y como dijimos, ¿no? La sal se va a disociar completamente en sus respectivos iones, una disociación al 100%, y por lo tanto la concentración al final de la sal va a ser 0, y todos los iones que está conformando esta sal se ionizan. Por lo tanto, la concentración de estos iones va a ser también 0,52 molar y 0,52 molar. Muy bien. Y luego hacemos el balance, ¿no? de lo que ocurre en el equilibrio de la ionización del ácido metanoico. Que lo tenemos, se va a ionizar en
en iones metanoato y iones hidrógeno. Las concentraciones, en este caso, iniciales de ácido metanoico, tenemos que es 0,3 molar, acá nos da el dato del problema, y del, en este caso, del ion metanoato, que es 0,52, procedente de la sal, 0,52, porque ellos son los iones presentes, ¿no? O que están ahí mezclados, ¿no? Para direccionarse hacia el equilibrio, ¿no? 0,52, y de iones hidrógeno tenemos 0, no hay presencia, ¿no? Entonces, cuando ya ocurre el proceso de transformación, ¿no? Y de producción, entonces, que están en este nivel, entonces, concentraciones de iones metanoicos que se transforman y iones metanoato, iones hidrógeno, que se forman, ¿no? Prácticamente tenemos menos X, más X, más X, ¿no? Bueno, aquí lo he puesto en los 4 formas, ¿no? Porque he puesto que reaccionan menos X, que se producen más X, más X. Bueno, en los extremativos hemos puesto estos dos niveles en uno solo, ¿no? Una sola expresión. Bueno, aquí lo he hecho de manera separada. Y luego sumando, para el equilibrio no es otra cosa que la suma de los transformados de los producidos. Aquí tenemos X 0,3 menos X, y con respecto al metanoato tenemos X más 0,52, y de la iones hidrógeno X. Muy bien. Entonces, esos son las especies en el equilibrio. Muy bien. Entonces, y lo vamos a relacionar con la constante de acidez del ácido metanoico. Aquí está la expresión del ácido metanoico que relaciona, ¿no? El producto de las especies producidas entre las especies reaccionantes. Entonces, las especies producidas son ion metanoato y el ion hidrógeno. Y las iones reaccionantes son la especie del ácido metanoico. Aquí lo tenemos, lo reemplazamos por respectivos valores. En el equilibrio va a ser X más 0,52 por X dividido entre 0,3 menos X. La constante del ácido metanoico, ¿no? No sé si nos da el problema, no nos da. Entonces tenemos que recurrir a tablas, y mediante las tablas se obtiene que la constante de acidez del ácido metanoico es 1,7 por 10 a la menos 4. También lo reemplazamos en la fórmula y resolvemos. Y vemos de que hacer los cálculos, las transformaciones adecuadas, obtenemos una ecuación cuadrática. Aquí está la ecuación cuadrática, que es x al cuadrado más 0,5, bueno, 5202x menos 5.1 por 10 a la menos x, igual a 0. Resolviendo la ecuación cuadrática, obtenemos dos raíces, una raíz negativa y una raíz positiva. Bueno, por reducción física sabemos que no podemos encontrar concentraciones negativas, por lo tanto tomaremos la positiva. Y reemplazando ya en la ecuación, ¿no? en la ecuación vamos a obtener que x, ¿no? X me va a salir que es x igual a 9,8 por esa la... Bueno, reemplazando aquí en la concentración de hidrógeno me sale que 9,8 por esa la menos 5, ¿no? Porque x vale igual a la concentración de hidrógenos. Entonces, me sale que la concentración de hidrógeno es 9,8 por 10 a la menos 5. Aquí, en esta parte, es considerando, ¿no? Considerando que x es aproximadamente 0, o sea, es despreciable, ¿no? Desprecio aquí en la ecuación x, y resolviendo la ecuación, me sale el mismo valor muy igual, 9,8 por eso al menos 5. Significa que la consideración de que x es aproximadamente igual a 0, o despreciable, en otras palabras, sí se puede considerar. O sea, sí se puede considerar de que x es despreciable, ¿no? ¿Por qué? Porque los valores de x
tanto en la ecuación cuadrática como en la ecuación simple, me salen iguales. 9,8 por 0 menos 5 y 9,8 por 0,5. O sea, en este caso sí se puede considerar al valor de x como despreciable, ¿no? Como despreciable. Entonces, cualquier otra forma lo puedo hacer. Entonces aquí sabemos que x es igual a la concentración de hidrogeniones y es igual a 9,8 por 0 menos 5 molar. Y con ese valor yo puedo determinar el pH. Logaritmos en ambos extremos de la ecuación, yo tengo que el pH es 4,01. Muy bien. Ahora, esta es una de las formas, ¿no? Las formas de deducción analítica, ¿no? Ahora, en el lado derecho, haciendo uso de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿no? Entonces, voy a determinar el pH utilizando la fórmula. Vamos a ver. El pKa del ácido, me voy a las tablas, ¿no? Yo tengo para el ácido metanoico, su Ka es igual a 1,7 por 10 a la menos 4, ¿no? Entonces, el pK viene a ser su menologarismo de este K. Entonces lo pongo aquí en la ecuación, menologarismo 1,7 por 10 a la menos 4. Más la relación logarítmica base conjugada ácido. Dijimos que la base conjugada está dada por la concentración del ion común. En este caso dijimos que este ion común, que está representado por una base, lo proporciona casi, prácticamente al 100% de su totalidad la sal, ¿no? Que viene a ser otra cosa que el acetato, el metanoato, disculpen, el ion metanoato, ¿no? Que tenemos que aquí es 0,52. Y la concentración del ácido, que en este caso es 0,3. Dividiendo y sacando logaritmo, ¿no? Ese resultado lo sumamos al menor logaritmo, o sea, al pKa, nos sale también que el pH usando la ecuación de Henderson me sale 4,0,1. Y si lo comparamos, es lo mismo, ¿no? El mismo resultado. O sea que mi problema yo lo puedo resolver mediante método clásico de cálculo analítico y haciendo uso de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿no? Y lo vamos a comparar con el pH de una solución de ácido, como hicimos en los ejemplos anteriores. La parte B, entonces acá simplemente ¿qué hacemos? Hacemos un balance de ionización, ¿no? Del ácido acético, ¿no? Concentración inicial 0,3, porque dice que 0,3. Concentración inicial 0,300, reaccionantes menos X, 0,0. Producidos 0 más X, y en el equilibrio no es otra cosa que la diferencia y suma de miembro a miembro, ¿no? 0,3 menos X, 0 más X y 0 más X. Estas son las especies en equilibrio, sus concentraciones. Y los vamos a reemplazar en la ecuación. Aquí está, en la ecuación de constante de acidez, el cual nos da como expresión mínima una ecuación cuadrática. Resolvemos la ecuación cuadrática, nos va a dar dos raíces. Tenemos una raíz negativa y una raíz positiva. Tomamos la raíz positiva, la cual me va a representar la concentración de hidrogeniones. Determino logaritmos a ambos miembros y determino que el pH es de 2,15, ¿no? 2,15. Entonces vemos que el pH siempre de esta mezcla es mayor que el ácido puro, ¿no? El ácido puro. Entonces, comparativamente, el pH, bueno, aquí se compare el resultado del pH de la solución esta. Entonces vemos de que el pH de la disolución del ácido acético, ¿no? Digamos, es mucho menor, ¿no? Mucho menor. No sé si hay alguna pregunta. Metanoico. Metanoico.
No sé, lo pueden encontrar ustedes a ver en la tabla de Raymond Chan. A ver, busca la Profesor, tabla de en Raymond Chan. profesor, en el Brown es 1.8 por ¿Ya? 10 a la menos 5. 1.8, que es igual al del Asia asiático. Sí, por 10 a la menos 5. A ver, tengo acá, a ver, disculpen, tenía una tablita acá. Asia asiático, acá ácido propanoico, ácido acético. A ver. ¿Dónde está mi tabla? La había sacado. Profesor, ese es el ácido metanoico, ¿no? Sí, ácido metanoico. Profesor, estoy buscando en una tabla y me sale que es 1,8 por 10 a la menos 4. 1,8 por eso a la menos 4. Sí, exacto. Ya. Y para Entonces, para el ácido acético sí me da 1,8 por 10 a la menos 5. ya, entonces, bueno, podemos poner ahí 1,8, ¿no? 1,8. 1,8. A ver, andina. ¿Dónde la había encontrado? Pues tenía de dudas, ¿no? ¿Lo han sacado ustedes de internet? Sí, profesor. Ya. Ya. No sé, no me acuerdo muy bien. Si lo había sacado de Raymond Chan o de. Profesor, ese valor está en Raymond Chan. ¿Está en Raymond Chan? Sí. Acá está, vamos a ver. Raymond Chan. Mira, yo lo tengo acá, el ácido fórmico o ácido metanoico, que es el mismo. ¿Ya? Lo tengo en. Este es el libro, a ver, que lo tengo acá anotado, ¿qué libro es? Este debe ser el libro de. Vamos a ver. Si no me equivoco, este libro que he utilizado es el libro de. A ver, un minuto, para sacarlo, porque de repente en el examen pueden sacar esta tabla, ¿no? A ver, el de. A ver si es. A ver, vamos a ver. No sé que vayan a sacar esta tabla y resulta de que. No, este no es el libro. El Petrucci. ¿Cómo se utilizaba? Ahí. El Brown. El Raymond Chan no es este libro, es de. No he puesto el nombre del libro porque realmente lo pongo. A ver, aquí un poco. Pero este debe ser el. No es el. Petrucci. A ver, esto. El Brown tampoco no es. Pregunta, lo puedo yo. Incluso lo puedo agregar. Comprobar usando el método. Comprobar su respuesta usando también el método de la fórmula de
Henderson, ¿no? Y lo pueden de esa manera comprobar, ¿no? Utilizan esta fórmula, la fórmula de Henderson-Hasselbalch, lo pueden también utilizar. Pero ese sí, bueno, en el caso de la pregunta sería comprobar su resultado utilizando la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Entonces, este es rápido, ¿no? Hago mi comprobación y de esa manera contesto la pregunta, ¿no? También. Entonces, lo que hago es comprobar mi resultado utilizando la fórmula de Henderson, ¿no? Pero lo que sí se solicita en estos tipos de problemas es este método, este de aquí, el del cálculo matemático, el cálculo analítico, ¿no? Del problema, ¿no? ¿Ya? Soluciones, y se van a dar cuenta que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo porque las soluciones Buffer o soluciones Mortiguar se basan en el efecto Lyon común, ¿no? Y los problemas son prácticamente los mismos. Los mismos. Muy bien, a ver, veamos. Un ácido débil y su base conjugada. Su base conjugada está representada por una sal, ¿no? Una sal, esa es la base conjugada. Se llaman disoluciones reguladoras, disoluciones Buffer o disoluciones amortiguadores porque no manifiestan cambios drásticos en su pH. Si se agrega una pequeña cantidad de iones hidroxilo a una disolución amortiguadora, el pH aumenta, aunque no mucho, porque el componente ácido de la disolución amortiguadora neutraliza al ion hidróxido agregado. Si se agrega una pequeña cantidad de iones hidróneo o también iones hidrógeno a una disolución amortiguadora, disminuye el pH, pero tampoco mucho, porque el componente básico de la disolución amortiguadora neutraliza la concentración de hidrogeniones agregados. Entonces, esa es la función de las disoluciones amortiguadoras, ¿no? De amortiguar, de debilitar el efecto en el cambio drástico del pH. Al agregarse a estas disoluciones una cierta cantidad de una disolución ácida o de una disolución básica, ¿no? Fuerte, ¿no? Entonces, también, ¿no? O sea, cuando la dosis de este ácido base fuerte es pequeña, ¿no? Digamos, 1 mililitro, 2 mililitros, pero son soluciones fuertes que a otro tipo de soluciones que no son buffer sí los cambia drásticamente. Como hemos visto el ejemplo, como les dice, ¿no? Del agua. Tiramos unas cuantas gotas de ácido y su pH disminuye drásticamente. Y si a este volumen de agua le agrego una gota de hidróxido, de un hidróxido, un hidróxido fuerte, su pH aumenta drásticamente, ¿no? Entonces, ahí sí observamos los cambios drásticos, tanto básico o ácido, de una determinada disolución, al no ser buffer. Entonces, esa es la función de las disoluciones amortiguadoras. Y muchas veces se agrega, ¿no? a otras soluciones o a otras mezclas, para que estas mezclas, al ser afectadas por una solución externa, ácido base fuerte, ¿no? Acompañen a esta solución y de esa manera puedan amortiguar el efecto de esta adición de ácido o base fuerte. En otra parte, ¿qué quiero decir? Si tengo una mezcla determinada y yo quiero que esa disolución que yo tengo, no quiero que cambie drásticamente su pH, ¿no? En un experimento, entonces le agrego una solución buffer. Y esa solución buffer va a provocar, ¿no? Provocar de que esta no cambie drásticamente. O en todo caso, si yo tengo un ácido y quiero que ese ácido no cambie radicalmente su pH, por ejemplo, le agrego una sal y formo con ello un buffer, ¿no? Entonces, ese ácido va a mantener su pH, ¿no? Dentro de los rangos, ¿no? Dentro de los rangos que se necesitan para el determinado experimento, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, en el caso del pH en nuestras glándulas o zonas celulares de nuestro cuerpo, por ejemplo, sucede en que el mismo cuerpo, el mismo organismo produce estas soluciones amortiguadoras, ¿no? Entonces,
evitando el cambio drástico de pH, por ejemplo, en el caso de nuestros órganos, por ejemplo, los riñones, ¿no? En el caso de los pulmones, ¿no? Porque al ingresar oxígeno, este se convierte en CO2, y si este no es expulsado completamente, parte del CO2 queda, entonces este CO2 al combinarse con el agua se produce ácido carbónico. Entonces esto va a afectar en algo las células pulmonares. Entonces el organismo mismo busca producir soluciones amortiguadoras que permitan el no cambio drástico del pH, ¿no? Y que posteriormente este ácido sea ya de repente desechado a través de diferentes formas de residuos que pueda producir el organismo, ya sea por la orina, por el sudor, ¿no? O por otras formas que pueda expulsar estas sustancias nocivas para el cuerpo. Entonces, pero mientras, aunque antes que estas hagan daño al organismo, el mismo organismo ha producido sus propias disoluciones amortiguadoras, ¿no? Entonces, es así donde ocurre muchas veces la defensa del organismo, ¿no? Al producir estas disoluciones amortiguadoras por sí mismo. Dice, una disolución amortiguadora buffer o tampón, también como se denomina, es una disolución de un ácido débil y una base débil. Un ácido débil o una base débil y su sal. La sal debe tener, dentro de su constitución química, dentro de su estructura, debe contener, ¿no?, el ácido o la base complementaria, ¿no? O la base conjugada, como tú dices, ¿no? Y eso, ese ion, ¿no?, de ácido base conjugado, es lo que hemos visto hace unos minutos en el denominado ion común. En otras palabras, que deben tener un ion común. Esa sal debe tener un ion común, tanto al ácido débil o como a la base débil. Como hemos visto en el efecto ion común. Es decir, ambos componentes deben estar presentes. La disolución tiene la capacidad de resistir los cambios del pH cuando se agregan pequeñas cantidades de ácido base. En este caso, realmente base fuerte. Una disolución amortiguadora debe contener una concentración relativamente grande de ácido para reaccionar con los iones oxidrilo que se añaden. Y también debe contener una concentración semejante de base para neutralizar los iones hidrógenos que se agregan. Entonces, y como ustedes verán, en la primera parte de este párrafo, donde dice debe tener una concentración relativamente grande de ácido para reaccionar con los iones hidroxilo, ahí se refleja, ¿no?, que de un modo de contener la presencia de estos hidroxilos que provoca un cambio drástico en esta disolución. Es ahí donde se manifiesta la ley de Chatelier, ¿no?, donde se consume los iones hidroxilos por acción de este ácido presente en la disolución amortiguadora. De ese modo neutraliza, ¿no?, y de ese modo también el principio de Chatelier busca de que no haga un efecto muy grande o que promueva el desplazamiento del equilibrio de uno u otro lado. Además, dice, los componentes ácidos y básicos del amortiguador no deben consumirse el uno con el otro en una reacción de neutralización. Estos requerimientos se satisfacen con un par conjugado ácido-base. Por ejemplo, un ácido débil y su base conjugada siempre debe estar presente, ¿no? Y esta base conjugada siempre está suministrada por la sal, ¿no? Siempre va a estar suministrada, ¿no? O una base débil y su ácido conjugado, también este ácido conjugado debe estar suministrado también por una sal, ¿no? Entonces, por eso que una solución amortiguadora siempre se produce o se origina por la combinación de un ácido débil con su sal complementaria, o una disolución base débil con su sal complementaria. ¿Qué quiere decir sal complementaria? Es aquella sal que contiene dentro de su constitución el ácido o la base conjugada del ácido débil o base débil, ¿no? Entonces aquí tenemos un sistema amortiguador ácido débil, sal. Otro sistema amortiguador base débil, sal.
Entonces, como hemos dicho, ¿no? Esto se basa en la cápita que hemos visto, ion común. En otras palabras, la sal debe tener el ion común, si está frente a un ácido débil o frente a una base débil, ¿no? Entonces, vamos por acá. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos, para ver cómo trabaja una disolución amortiguadora, regresemos a la disolución del ácido acético, 0,1 molar, ¿no? Tenemos, tenemos presencia de iones, y la mezcla, miren, una disolución que tiene una mezcla de ácido acético, 0,1 molar, y acetato de sodio, 0,1 molar. Descrita por los problemas anteriores que hemos visto. La reacción principal y las concentraciones en el equilibrio para la disolución son, aquí tenemos el ácido acético más agua, se produce iones hidrógeno más iones acetato. Este es en el equilibrio, ¿no? En el equilibrio. Si se despeja hidrógenos, bueno, los iones hidrógeno de la ecuación dada, como hemos visto, aquí, así la concentración de iones hidrógeno es una distribución amortiguadora, tiene un valor cercano a la constante de acidez para el ácido débil, pero difiere un factor igual a la relación de concentración ácido débil base conjugada. Esto es lo que se maneja, esta relación en la que se maneja, ¿no? Estas concentraciones de la base débil y la base conjugada deben ser, esta relación debe ser 1. ¿Para qué? Siempre se busca que una disolución buffer o amortiguadora, la concentración de iones hidrógeno debe ser igual a la constante Ka, ¿no? Ka debe ser igual. Siempre y cuando se cumple eso, cuando esta relación es igual a 1. O sea, en otras palabras, la concentración del ácido debe ser igual a la concentración de su base conjugada. Por lo tanto, si al ser iguales, se convierten en 1, ¿no? Y nos va a quedar la expresión que la concentración de hidrogeniones es igual a la concentración de la constante de acidez. En otras palabras, generalmente encontramos que si acá sacamos menologarismo, y menologarismo, ¿qué obtenemos? pH es igual a pKa, ¿no? Y esa es la condición muy importante para que obtengamos un buen buffer o un buen solución amortiguador. Que las dos deben ser próximas o iguales, el pH y la constante pKa, ¿no? Entonces eso es lo importante. Entonces acá, ¿qué nos dice? Una disolución ácida de un ácido acético 0,1 molar y un acetato de sodio 0,1 molar, donde la relación de concentraciones es 1. Lo tenemos, ¿no? Es 1. Es igual, por lo tanto, la concentración de iones hidrógeno es igual a Ka, ¿no? Igual a poner Ka. Entonces, sabemos que el Ka es 1,8 por 10 a menos 5. Y con eso podemos determinar que el pH de una disolución buffer es 4,74. Es un pH ideal, ¿no? Para las disoluciones buffer, ¿no? Entonces, generalmente, como hemos visto, casi todos los problemas que hemos visto, su pH ronda o circula alrededor de este valor, 4,74. Hemos visto 4,92, 4,73, creo que ha sido 1, ¿no? Los problemas con estos es el valor casi ideal de una solución buffer, ¿no? Entonces, casi esos valores rondean, ¿no? las soluciones buffer. Una, de repente, un poco mayor que 4,74 y otras veces poco menor de 4,74, ¿no? Entonces, observe que para calcular este resultado se igualaron las concentraciones en el equilibrio, o sea, estos valores, ¿no? A las concentraciones iniciales, 0,1, porque X es despreciable frente a las concentraciones iniciales. Para las soluciones amortiguadoras de uso común, la constante de acidez es pequeña y las concentraciones iniciales son relativamente grandes. El resultado es que, en general, X es despreciable en comparación con las concentraciones iniciales, que son las que se llegan a usar en los carros, ¿no?
Es muchas veces ustedes se van a dar cuenta que las concentraciones de las constantes de acidez son muy próximas a las concentraciones de los hidrogeniones, ¿no? Para determinar el pH de una solución amortiguada. Entonces, eso es más o menos, ¿no? La consideración que se da, que se debe cumplir, ¿no? Eh, que la concentración del ácido y de la base conjugada, bueno, que viene procedente de la sal, probablemente, ¿no? Deben ser próximas o iguales, ¿no? Para que se cumpla esta condición, ¿no? De pH es igual a pK. Muy bien, y acá tenemos unos problemas. Van a ver que los problemas son muy similares a los que hemos visto anteriormente de ion común, ¿no? Aquí tenemos el ejercicio número 3, ¿no? Y como ustedes verán, se calcula el pH de una solución de amoníaco 0,3 molar. Y la parte B compara su resultado con el pH de una solución que contiene amoníaco 0,3 molar y ion cloruro, y la sal cloruro de amonio 0,25. Muy bien. A ver, veamos a ver. Lo vamos a plantear y desarrollar, ¿no? Y aquí va a haber la oportunidad de presentar la ecuación de Henderson-Hasselbalch como la ecuación clásica en formato pH. Aquí lo vamos a aprender en formato pOH, ¿no? Vamos a ver. Veamos, a ver. Vamos a dejar de compartir. Este es 0,25. Muy bien. Veamos la parte A. Resolvamos primero la parte A. El pH de una solución de amoníaco 0,3 molar. Sabemos que el amoníaco es una base de Bronsted, ¿no? Muchas veces, pero realmente digamos que es una base simplemente. De las tablas se obtiene que el amoníaco presenta una constante de basicidad, porque es una base, que es igual a 1,8 por 10 a la menos 5, ¿no? Bueno, vamos aquí. Y bueno, planteamos nuestro recuadro que siempre utilizamos para nuestros análisis de cálculos. Ponemos la ecuación. El amoníaco, que es la base, va a reaccionar con el agua, ¿no? El agua va a hacer el papel de ácido. Entonces el agua va a donar un protón, es un hidrógeno, un ion hidrógeno al amoníaco. Y este amoníaco se va a convertir, ¿no? en el ion amonio, que no es otra cosa que la especie de ácido conjugado del amoníaco. Y también se va a producir iones hidroxilo, que es la base conjugada del agua. Esto es lo que se produce. Entonces, de acuerdo a la tabla que se construye siempre para este análisis analítico, vamos a ver de que la concentración de iniciales, tanto de amoníaco y de las especies, vamos a ver de que al inicio solamente hay amoníaco, que es 0,3, ion amonio, 0, y oxidilo 0. Especies, concentración de especies reaccionantes, van a reaccionar simplemente menos X de amoníaco, de amonio 0, y oxidilo 0. Concentración de especies producidas, amoníaco no se produce, más bien ion amonio se produce, más X, y iones hidroxilo también se produce, más X. Ya la concentración de las especies en el equilibrio, tenemos de que la concentración de amoníaco es 0,3 menos X, del ion amonio más X, y de los oxidrilos X. Esto lo reemplazamos en la ecuación de la constante de basicidad, ¿no? Aquí tenemos X por X, dividido entre 0,3 menos X. Reemplazando valores, ¿no? En este caso la constante de basicidad es 1,08 por eso al menos 5, y despejando, ¿no? X a un solo miembro, y formamos la ecuación cuadrática, que en otras cosas es
Lo tenemos acá, es x al cuadrado más 1,8 por eso a la menos 5, x menos 5.4 por eso a la menos 6, igual a 0. Esa es mi ecuación cuadrática. Resolviendo mi ecuación cuadrática, voy a tener dos raíces, una raíz negativa y una raíz positiva. Por lógica tomamos la raíz positiva y es la que yo voy a reemplazar en mi ecuación. Pero ojo, aquí sabemos que dentro de mi planteamiento, ¿no? Estoy tomando en consideración que se producen OHs. Entonces X representa la concentración de oxidrilos en el equilibrio. Por lo tanto, aquí va a ser que X es igual a la concentración de oxidrilos es igual a 2,315 por 10 a la menos 3. Entonces, lo que yo voy a determinar con este valor, voy a determinar pOH. Saco menos logaritmo en ambos extremos, yo tengo que el pOH es igual a 2,63. Si quiero determinar el pH también de esta misma solución, entonces mediante la igualdad de que pH es igual a 14 menos pOH, entonces reemplazando valores, obtengo que el pH de esa solución es 11,37. Entonces tengo pOH y tengo pH de la solución. Muy bien, ya encontré el pH de la parte A, que me solicita el problema. Ahora sí me voy a la parte B. La parte B es una mezcla de una base con su sal respectiva, con una sal. ¿Cuál es la característica de esta sal con la base de amoníaco? Es de que los dos presentan una especie en común, o un ion en común. ¿Cuál es? Es el ion amonio. Esa es la especie en común. Veamos. El cloruro de amonio, al ser una sal, ¿no? Esta sal se va a ionizar completamente. Esa es la característica de las sales que se mezclan con un ácido o una base que van a formar o como dan como resultado un buffer. La sal que está ahí, bueno, la que siempre se mezcla se ioniza completamente. Entonces en este caso no es la excepción. El cloruro de amonio, cuya concentración inicial es 0,25 molar, cuando este se ioniza en el agua, se ioniza completamente, al 100%. Por lo tanto, las especies ionizables que se dan en el agua y que son producidas por este cloruro de amonio van a ser ion amonio e ion cloruro. Sus concentraciones van a ser igual al de la sal, 0,25, 0,25. Por lo tanto, si queremos aseverar si es que hay presencia de cloruro de amonio, bueno, se considera que el cloruro de amonio ya no hay, es cero, todo se disoció, ¿no? Todo se disoció. Entonces, por eso que las especies que existen únicamente en la mezcla es ion amonio y cloruro. Muy bien. Ahora sí vamos a analizar el amoníaco. El análisis es el mismo que la parte A. El amoníaco al mezclarse con el agua se ioniza, formando iones amonio e iones hidroxilo. Sabemos que su constante de basicidad es igual a 1,8 por 10 a la menos 5. Bueno, entonces aquí hacemos el cálculo, ¿no? De concentración inicial del amoníaco 0,3, del ion amonio. Si solamente procediera del amoníaco sería 0. Pero hay ion amonio que procede de otro sitio. ¿De quién? De la sal. Entonces ya hay ion amonio presente. Entonces tenemos 0,25. Y iones oxidrilos todavía no hay, no se producen todavía, es 0. Concentraciones de especies reaccionantes. ¿Quién es la que reacciona solamente? Es el amoníaco. Son las que reaccionan. Entonces, menos X, 0, 0. Las especies que se producen, entonces aquí ya comienzan a aparecer el ion amonio y el ion oxidrilo. En este caso sería más X, más X. Amoníaco no se produce, solamente reacciona. Y luego las concentraciones de las especies en el equilibrio. Aquí tenemos el amoníaco, el ion amonio y el ion oxidrilo. Del amoníaco tenemos 0,3 menos X, del ion amonio X más 0,25 y del ion hidroxilo X. Muy bien.
Lo reemplazamos en la ecuación de la constante de basicidad, ¿no? Y reemplazando valores, obtenemos de que el valor de X, ¿no? Bueno, acá se considera que X es despreciable, pero siempre también podemos eh, obtener la ecuación cuadrática, se desarrolla. Y bueno, acá nos resulta que X es igual a 2,16 por 10 a la menos 5. Ese X me representa concentraciones de oxidrilos de manera directa. Y aquí tenemos X igual a concentración de oxidrilos, que es igual a 2,16 por 10 a la menos 5 molar. Efectuando menos logaritmo en ambos extremos, obtenemos que el pOH es igual a 4,66. 4,66. Bueno, y si quiero determinar el pH, encuentro que el pH de esta mezcla es 9,34. Muy bien. Pero como dijimos en la clase anterior, en el ejercicio anterior, que también lo puedo utilizar mediante la fórmula de Hasselbalch. ¿Está bien? Entonces, utilizo la fórmula de Henderson-Hasselbalch. pH es igual a pKa más logaritmo de la relación concentración de la base con su ácido conjugado. Muy bien. Esta fue una base. Para una base. Para un ácido, la posición es diferente, si ustedes se van a dar cuenta. Arriba es el ácido conjugado y abajo es el ácido. Para una base aquí es al contrario, base arriba y abajo ácido conjugado. Muy bien, entonces aquí reemplazo el pH es igual al pKa. ¿Cuál es el pKa? ¿Cuál es el pKa? Sabemos que este es Kb. Entonces el Ka de la mezcla amoníaco más cloruro de amonio, no lo podemos tomar porque este es Kb. Acá nos piden el Ka, el pKa. Entonces tendría que ir a tablas a buscar el ácido conjugado, ¿no? Que en este caso es el ion amonio. Es el ácido conjugado. De acuerdo a la fórmula, acá ustedes ven. Esta es la base, este es su ácido conjugado. Por lo tanto, tengo que buscar el Ka del amonio. Y me voy a tablas. Miren, sus valores son diferentes. El Ka, que viene a ser la constante de su ácido conjugado, es muy diferente que su Kb. Aquí es 1,8 por 10 a la menos 5. Y aquí es 5,6 por 10 a la menos 10. Es diferente. Ya, por eso tengan cuidado. Muy bien. Entonces, ¿qué hago aquí? Reemplazo valores, ¿no? Reemplazo valores aquí en la fórmula de Hasselbalch. Entonces, el pKa es menos logaritmo de 5,6 por 10 a la menos 10 más logaritmo de la concentración de la base dividido por la concentración de la sal, ¿no? La sal es 0,25, del ácido es 0,3. Hago los cálculos y me da que el pH es 9,3. Si lo ven, es aproximado. 9,34, 9,33. O sea, hay una diferencia de 0,01. ¿No? O sea, la diferencia de un centésimo de valor. Por eso que es imposible que ustedes me saquen en sus cálculos, me saquen 9,38, 9,4, no, es imposible. ¿No? ¿Por qué? Porque los valores que obtenemos son bien próximos. Miren, aquí es de 0,01, o sea, un centésimo de diferencia. ¿No? Bueno, acá pues, ahora sí. Ahora sí, miren, lo voy a determinar. Voy a determinar el pOH de la mezcla mediante la forma de Henderson-Hasselbalch. Esta es la forma que deducí. Miren, pOH es igual a pKb más logaritmo de la relación contracción del ácido conjugado sobre la base. ¿Dónde estamos? Arriba. ¿Cómo está escrito? Voy a hacer más chiquito para que se note. A ver, mucho. Ahí está. pOH, aquí es pH.
PKB, aquí es PKA, más logaritmo. Arriba que tenemos ácido conjugado. Ahí tenemos base, el ácido conjugado está abajo. Y la base abajo y aquí arriba. ¿Está bien? Entonces, si lo traigo la fórmula del ácido, del ejercicio 2, para compararlo. Este es cuando es una mezcla de ácidos, ¿ya? Y acá tenemos una mezcla de una base con su sal. Miren la similitud. pH igual a pKa, más logaritmo de base conjugada ácido. pOH igual a pKb, más logaritmo, arriba que es ácido conjugado, abajo base. Ahora voy a reemplazar valores. ¿No? pOH, aquí voy a determinar pOH. pKb, el KB vendría a ser el que tiene acá, pues. Que tiene acá, 1,8 por eso al menos 5. 1,8 por eso al menos. Entonces ahí, aquí en esta fórmula puedo utilizar esta constante. Menos logaritmo de 1,8 por eso al menos 5, más logaritmo. Concentración del ácido conjugado, 0,20, o sea que es del ion amonio. Está acá. Entre la base, la base es amoníaco, 0,3. Efectuando, me da pOH 4,66. ¿No? Y lo comparo, miren, este valor, lo comparo con este. ¿Son iguales o no son iguales? Son iguales, porque este es pOH y este es pOH. ¿No? O sea, utilizando las dos fórmulas de Hasselbalch, una de ellas transformada para lo que es pOH, encuentro de manera resumida el mismo resultado. Aquí utilizando Hasselbalch para el ácido conjugado. Y acá lo puedo utilizar directamente, ¿no? Viendo la solución, ¿no? De nuestra primera su pOH. Entonces, esta formulita, ¿no? Que generalmente no la encontramos en los libros, ¿no? Esta formulita de pOH, ¿no? pOH. ¿No? Entonces, lo cual, toda esta parte de aquí, ¿no? Lo comparativamente y analíticamente reemplaza todo esto. Está acá, ¿no? Aquí ya tenemos, ¿no? 4, por eso le digo, mediante la fórmula o mediante el análisis analítico, los valores obtenidos no son tan distanciados. 4,66 abajo, 4,66 utilizando la fórmula. ¿No? Por eso que es muy importante, ¿no? Y acá, ¿cuál es el cuidado? Simplemente los cálculos matemáticos. Multiplicación, el logaritmo, eso ¿no? Ahora de que digan, profesor, yo he sacado pOH 4,56 o 4,70. No vale ese resultado. No vale. ¿Por qué? Porque está muy distanciado, ¿no? 4,60 a 4,70 es mucho. ¿No? Deben ser bien próximos. ¿No? Bien próximos. Bueno, hasta ahí alguna pregunta. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Y si lo comparamos, miren, con este pH que utiliza Hasselbalch para las bases. Este es pH cuando la mezcla es un ácido, sal. Este es cuando la mezcla es una base y su sal. ¿Lo ven? Este está invertido con este. ¿No? Está invertido. ¿No? Por eso decía, ¿no? Por eso que en la clase anterior le dije, ¿no? Esta formulita de acá también, si uno lo analiza, bueno, no sé, otra palabra, lo calcula, nos puede servir bastante, ¿no? Como para corroborar lo que yo he hecho aquí. De esa forma encuentran.
Es una forma de generación, bueno, como le digo, no está generalmente no está en los libros, ¿no? No está en los libros. Lo podemos crear nosotros mismos, ¿no? Que también es válida, ¿no? Pero Henderson, bueno, Henderson y Hasselbalch más se basa en pH, ¿no? pH. Todos son pH, la fórmula de Henderson. Muy bien, ¿alguna pregunta o consulta? A ver, ¿alguna consulta? Dentro de un problema, si hago variar esto, ¿qué pasa con el equilibrio? Así. O sea, son temas, ¿no? Que ya ustedes en clase se desarrollando y que muchas veces la han visto en un ejercicio, esos trabajos mismos que ustedes están haciendo de investigación formativa, de sus trabajos de aula, de laboratorio, ¿no? Como sucedió hace un momento que preguntaba a su compañero, ¿no? Entonces este problema de laboratorio lo podemos comparar con el problema que estamos, sí, se puede comparar, o sea, son problemas de vivencias teóricas con las experiencias experimentales que estamos viendo. Entonces, de ese modo, es esta parte evaluativa, ¿no? Que se va a analizar más, lo que se va a hablar más es el conocimiento adquirido por el alumno. Como dije, les doy un tema, por eso dije al comienzo de la semana pasada, lean toda la unidad, porque toda la unidad encaja, ¿no? Tanto hacia arriba como hacia abajo en la unidad, para con un tema específico que se les pueda dar. Por ejemplo, en el caso de equilibrio, ¿no? Está conectado con lo que es la cinética. Entonces, para eso han tenido que tener conocimientos previos de cinética, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, muchas veces la velocidad, ¿no? Está afectada por agentes externos, ¿no? Y cómo se ve la cinética si tenemos sustancias sólidas, ¿qué pasa con ellos? ¿No? Entonces, por ahí que más o menos ya el alumno, ¿no? Que ha leído, analizado, ¿no? Y que ha podido de repente utilizarlos para resolver ejercicios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque dentro de los problemas, tanto en los problemas que han presentado, como los problemas que han hecho en el examen, por ejemplo, esa idea de decir, no, la raíz cuadrática me da dos raíces, ¿y por qué anulo uno? Y todos me han respondido porque, bueno, por las características físicas que tiene la raíz tal es negativa y no puede ser real porque no podemos tener concentraciones negativas, ¿no? Nuestra pregunta, ¿no? ¿Y por qué no tiene apreciación física? Entonces, le dan una respuesta concreta, ¿no? Porque en su examen lo he puesto, ¿no? Ahora, ¿por qué, por ejemplo, podemos subestimar el valor de X? ¿Por qué lo podemos considerar como cero frente a un determinado valor dentro de la ecuación cuadrática? Entonces, por ahí, más o menos son preguntas, ¿no? Que el alumno mismo en su examen lo pone, ¿no? Entonces, por eso yo digo, ¿no? De repente el alumno no creo que ese momento, un minuto dado del examen se haya iluminado y que después haya desaparecido esa chispa ¿no? de análisis que ha tenido sobre su problema. Entonces, eso es lo que yo voy a analizar.